Pues muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. De verdad les agradezco el que nos acompañen en esta tarde calurosa, como han sido las últimas tardes de las últimas semanas. A este evento de rendición de cuentas, de transparencia, evento anual que solamente suspendimos por la pandemia, pero que retomamos el año pasado, porque estamos convencidos que transparencia y rendición de cuentas son una de las demandas más sentidas en nuestra sociedad, que vive lastimada por el flagelo de la corrupción, a todos sus niveles y en casi todos los ambientes. Quiero saludarles de manera muy especial al licenciado José Luis Uriostegui, presidente municipal de Cuernavaca, quien hoy nos permite, ¿verdad?, estar en este recinto, nos alberga en este recinto. Y por supuesto también a mi amiga Luz María, que dirige tan atinadamente el DIF municipal. Muchas gracias por su presencia, por su cariño y por su amistad, por su servicio también a esta sociedad. Quiero darle las gracias a todas y a todos nuestros amigos, a nuestros donantes, a quienes se desprenden de sus recursos para poder aportar también la educación de estas niñas y de estos niños, de estos adolescentes. Quiero agradecer de modo muy especial a nuestros colaboradores. El trabajo que realizamos año con año no sería posible sin el esfuerzo, sin la dedicación, sin la entrega, sin el profesionalismo, del cual soy testigo. Ellos todos los días dan testimonio. Agradezco de modo muy especial a mi familia que me ha acompañado en esta y otras muchas aventuras, ¿verdad?, que a lo largo de estos años, los años del transcurrir de mi vida, pues me han tocado vivir. A todas, a todos los que nos acompañan en esta tarde, de veras, muchas gracias. Valoro muchísimo su esfuerzo que estén aquí. Me alegra muchísimo ver a nuestro consejo, a miembros de nuestro consejo, a gente que nos ha acompañado a lo largo de estos 26 años de existencia. Cuando entonces íbamos con el brazo, ¿verdad?, bajo el brazo, simplemente con un sueño, a tratar de contagiar a otras personas para que creyeran en ese sueño. Unos meses antes de comenzar la pandemia, el Papa Francisco convocaba a un pacto educativo global. Y lo convocaba para mayo del 2020. Convocaba a un evento mundial que tendría como tema reconstruir el pacto educativo global. La aparición de la pandemia, aunque no detuvo el proceso, efectivamente lo transformó. Pero me voy a referir en algunos momentos a este llamado que Francisco hacía. En su carta convocatoria, Francisco llamaba a la valentía de poner en el centro a la persona, a no olvidar en los procesos educativos que todo el mundo está interconectado y que se necesitan otros modos de entender la economía, la política, el desarrollo y el progreso. Él propone en esta carta un estilo de vida que rechace la cultura del descarte, y lo ha hablado desde el inicio de su pontificado. Él piensa que en esta sociedad se descartan a los ancianos porque ya no son productivos, a los niños porque todavía no son productivos, y a muchos otros. Llama a formar personas que se pongan al servicio de la comunidad y favorezcan de este modo la cultura del encuentro. Tres, pues, son las grandes apuestas de Francisco, que podrían definirse como un triple coraje al cual nos llama. En primer lugar, como me he referido, el coraje de poner a las personas en el centro. En segundo lugar, el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Y en tercer lugar, el coraje de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Primer coraje o primer desafío, primer llamado a la valentía. El coraje de poner a la persona al centro.
Toda educación está centrada en la persona. ¿Qué pasó con nuestros educandos, con sus familias, con nuestros docentes durante la pandemia y posterior a ella? Porque efectivamente las escuelas no son lo que eran antes ni volverán a ser. La pandemia privó a niños y adolescentes, en particular a ellos, también a muchos de nosotros adultos, de la posibilidad de la relación con el otro. Es en el otro, recordemos, donde uno se descubre, se afirma, se va moldeando, se autorregula. Impidió, pues, que los alumnos, niños, adolescentes, jóvenes, pudieran en muchos casos reconocerse en aquellos que son sus pares. El aislamiento y el contacto con los demás se trasladó a las redes sociales, donde en muchas ocasiones sigue estando. Y en ellas, entre el anonimato, se generó una suerte de superficialidad. Sin un rostro, o más bien con un rostro alterado en muchas ocasiones. Sin historia o con historias inventadas. Sin proyecto de futuro, sino más bien viviendo la satisfacción del presente, sea este ficticio o real. Como afirmaba en su momento Benedicto XVI, la sociedad cada vez más globalizada, cada vez más interconectada, nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Esto causó daños emocionales que como familias, instituciones educativas y sociedad todavía tenemos que gestionar. El desarrollo de una pedagogía del trauma es todavía un pendiente, y diría un pendiente no solamente para las escuelas, sino un pendiente también para muchas de las instituciones en nuestra sociedad. Quienes estamos presentes en ellas, hemos salido de un trauma, y el trauma hay que atenderlo. En esta atención al trauma, la recuperación de la autoestima y la estructuración emocional van a generar confianza y compromiso entre niños, adolescentes y jóvenes, son todavía tareas pendientes. La escuela es el lugar por excelencia para construir el nosotros. Ese nosotros que afirma el propio yo y que ayuda a la superación del individualismo. Ese nosotros que devuelve el sentido de pertenencia y ayuda a superar los sentimientos de pérdida, de miedo y de soledad que se agudizaron en la pandemia. Ese nosotros que puede mantener alejados a niños, adolescentes y a jóvenes de aquellos caminos que los llevan a la destrucción. Hablar de nosotros implica saber resolver los conflictos que son inherentes a la vida humana. Durante la pandemia, y lo podemos recordar porque está a la vuelta, se vivió a la defensiva, como cuando nos intentábamos cuidar del otro porque el otro podía ser quien nos contagiara. El otro era aquel que me amenazaba, que podía en alguna manera enfermarme. Volver a reconocer en el otro a alguien de igual dignidad, con quien puedo colaborar y con quien realizo mi existencia, es algo que todos estamos llamados a trabajar. Crear y recrear puentes afectivos es parte de nuestro desafío. Déjenme compartirles una experiencia. Cuando nos invitaron a empezar a volver a las aulas, se volvía a las aulas con mucha precaución y siempre con todas las condiciones de salud que nos planteaban las autoridades en la materia. Un día nos dijeron, ahora sí, estamos ya pasando pues de aquella etapa grave y pueden estar los muchachos por lo menos en los lugares abiertos sin cubrebocas. Es la fecha que nos cuesta trabajo tratar de quitar los cubrebocas. Y nos cuesta trabajo porque en el fondo el cubrebocas se volvió como aquella máscara que me defendía, como aquellas máscaras antiguas a través de las cuales se escenificaba el teatro,
pero en el que en el fondo, detrás de esa máscara, era alguien distinto quien estaba presente. En el regreso a las aulas, se observaron conductas personales y de convivencia relacionados a estados como de depresión, ansiedad, agresividad. El regreso después de la pandemia ha dejado ver la necesidad de abrir espacios para la escucha y para el diálogo, como un ejercicio entre pares que quizás por las propias restricciones sanitarias durante un tiempo importante se dejó hacer. Este ejercicio resulta importante, pues invita a conocer de sí, a reconocer a otros, a reconocernos como unidad. Promover el desarrollo de la expresión y las habilidades artísticas como medio para el conocimiento de sí y el reconocimiento de los demás, para formar personalidades seguras, con capacidad de externalizar y relacionarse a través de expresiones tales como el arte. Si bien no es un fenómeno nuevo, la pérdida de esperanza se vio agudizada con la pandemia. Los proyectos de vida que se van elaborando con el paso de los años se vieron amenazados por la crisis de salud. Las profecías de fracaso que se ciernen sobre niñas, niños y adolescentes de ambientes vulnerables deben ser enfrentadas por el tipo de educación que ofrecemos. Si bien la educación ya no constituye por sí misma una palanca para la movilidad social, estamos llamados a esforzarnos para que vuelva esto a ser así. Yo creo que es un imperativo que tenemos como sociedad. Antes las madres y los padres hacían un esfuerzo por mandar a sus hijos a la escuela, porque sabían que mejor preparados tenían las posibilidades de ir ascendiendo en la escala social. Hoy cada vez se encuentran más dificultades e incluso muchachos egresados de universidades públicas y privadas encuentran dificultades para realizar su propio proyecto. Segundo punto al cual nos llamaba Francisco: el coraje de invertir con creatividad y responsabilidad. Si creemos, como afirma el Papa Francisco, que la educación es una de las formas más eficaces para humanizar el mundo y la historia, estamos llamados a invertir con creatividad y responsabilidad en ella. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Hay que decirlo y hay que decirlo fuerte. Una crisis educativa se hace presente en el país. Y no solo por la dificultad de reincorporar a los más de 5 millones de niños y adolescentes que en el periodo de pandemia dejaron las aulas, sino también por la pérdida en el nivel y la calidad de los aprendizajes. Hoy urge, pues, un gran acuerdo nacional, y si no lo logramos a nivel nacional, por las condiciones de polarización que tenemos en el país, al menos intentemos lograrlo en el Estado. Que establezca prioridades a dónde queremos destinar el gasto público, independientemente de los colores de los partidos. Una de esas prioridades estaría llamada a ser la educación. En 2022, les doy un dato, lo presupuestado para el tema educativo rondaba por el orden del 3.1% del Producto Interno Bruto, el nivel más bajo en los últimos 10 años, cuando lo recomendable es que vaya, por lo menos, entre el 4 y el 6%. Como sociedad habrá que insistir en aquello que es fundamental para el desarrollo de este país. Por otro lado, no podemos eximirnos de seguir buscando alternativas para llevar educación, sobre todo a los ambientes más vulnerables. Nuevas formas asociativas que favorezcan procesos educativos,
o el apoyo a las que ya existen, es también un compromiso que tenemos todas y todos los que nos encontramos hoy aquí. Invertir para mejorar infraestructura, para dotar de elementos para aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación que llegaron para quedarse, para capacitar a maestras y maestros y para acompañar a padres y madres de familia, son tareas que tocan al Estado, pero también nos tocan a nosotros como sociedad. Tercer punto, el coraje de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, ha estado marcado por el llamado a salir para ir al encuentro del otro. Todo su pontificado ha sido un llamado así. La educación es el camino por excelencia para formar para el encuentro la solidaridad, la misericordia, la generosidad, pero también para formar para el diálogo, para superar la confrontación y para generar entre nosotros diversas formas de reciprocidad. Aun cuando la irrupción de la tecnología trajo muchos frutos al sistema educativo, ella no puede, y creo yo, no podrá dar razón de las múltiples relaciones que existen entre las personas y de nosotros con las cosas. A veces queremos resolver un problema creando otros. En los tiempos de polarización que vive este país, educar para el diálogo y para la búsqueda pacífica de solucionar conflictos es verdaderamente un imperativo a todos los niveles. Solo a través de la palabra ofrecida y la palabra recibida podremos juntos imaginar nuevos mundos, nuevas realidades a las que aspiramos y a las que no quisiéramos renunciar. Educar por eso está llamado a ser un itinerario que nos abra a la diversidad. El miedo a la diversidad de todo tipo, racial, sexual, de clase, está a la base de muchos de los conflictos. Temas como la mediación, la justicia restaurativa, los derechos humanos, la formación para la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente deberán ocupar cada vez más espacio en el currículo educativo. A pesar de que la UNESCO en 1999 declaró el Año Internacional de la Cultura de Paz y de 2001 a 2010 declaró el Decenio de Cultura de Paz, la introducción de contenidos en los planes curriculares de formación, de planes curriculares y la formación de docentes para acompañar el aprendizaje en esta línea aún es insuficiente. México es un país que vive lastimado por muchas violencias que acontecen a diario dañando personas, familias y comunidades. Otros países, como Colombia, que experimenta desde hace más de 60 años un conflicto armado, decidieron hace algunos años acordar algunos mínimos en los contextos de los varios procesos de paz que ellos han vivido. En ellos decidieron crear una cátedra de paz para que desde el nivel básico hasta el nivel universitario, todos los planteles educativos, públicos y privados, abordaran los temas relativos a la construcción de paz del país. Si queremos paz en este país, también tenemos que invertir en estas realidades. Recordemos la declaración de Yamoussoukro en el Congreso Internacional de la UNESCO, en donde nace esta expresión de cultura de paz, y donde se afirma que la paz nace en el corazón de los hombres. La paz nace en el corazón de los hombres. Desarrollar habilidades, generar actitudes, transformar la mirada y asumir la solución no violenta de los conflictos es una tarea de todos. A los jóvenes hay que escucharlos. Ellos son las primeras víctimas de la violencia
y en muchos casos también los perpetradores de la misma. Recientemente leía un estudio. En México, promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes ronda los 24.5. Disminuyó cerca del 8% en el último año. Sin embargo, cuando lo vemos solamente referido a la población de entre 15 y 29 años, se eleva a 64.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, más de 4 veces el promedio que tenemos a nivel nacional. Los programas de educación formal, pero también los programas de educación no formal, aquellos que nacen de las instituciones públicas, ¿verdad? Aquellos que nacen en el seno de las organizaciones de la sociedad civil, están llamados a incentivar el protagonismo de los jóvenes, aquel que brota de su espontaneidad, de la fuerza y de la generosidad que les es propia. Retenerlos en las escuelas es un paso importante, pero nunca será suficiente si no incentivamos su protagonismo. Las acciones, proyectos y programas que se puedan desarrollar con ellos, en orden a generar mejores niveles de convivencia en las comunidades, serían de gran ayuda para las comunidades y para ellos mismos. Los adultos, estoy convencido, no hemos podido procesar suficientemente sus aspiraciones, lo que los mueve, lo que son sus más profundos anhelos, sus más profundas búsquedas. Y me pregunto si seremos capaces de traducir sus sueños, de generar condiciones para que la opción del crimen organizado no sea la primera y en algunas ocasiones la única opción que como sociedad en determinados lugares se les presente. La apertura al servicio, el ofrecerles un sentido en donde ellos pueden ser los que dialoguen con otros jóvenes y gente de las comunidades, la generación de condiciones en esta sociedad para que, contrastándola con el dinero fácil que ofrece el crimen organizado, es no solo algo que en justicia les corresponde, sino que abre para todos un futuro donde la convivencia no sea la que hoy estamos teniendo. En el Congreso de Universidades Católicas, ya en este proceso hacia el Pacto Educativo Global, Francisco llama a realizar 3 acciones. La primera, centrarse. Hoy quiero invitarlos a centrar la mirada en los millones de jóvenes que no tienen las oportunidades que los hijos, sobrinos o nietos de quienes estamos hoy aquí, afortunadamente sí tienen. Esos jóvenes que en no pocas ocasiones la sociedad ha estigmatizado, pero que detrás del juicio que en muchos momentos hacemos de ellos, hay anhelos, hay generosidad, hay inventiva, hay capacidad de crear y transformar. La segunda acción a la que llama Francisco es a la acogida. La acogida se manifiesta de manera especial en el afecto. El afecto tiene un valor insospechado en la vida de las personas. Las hace crecer fuertes, seguras, dueñas de sí y con horizontes de futuro. El afecto tiene un inmenso valor, aunque no tiene precio. Hoy en México, y en otras latitudes del mundo, por supuesto, se ha mercantilizado la fuerza de trabajo. ¿Por qué no podríamos generar en el mediano plazo condiciones para que los padres y madres de familia puedan estar más tiempo y de mejor calidad con sus hijos? Yo diría que es la apuesta que los países más pacíficos del mundo han hecho. Ustedes me dirán que Dinamarca, Noruega y Suecia son países pacíficos porque son países ricos. Sin embargo, cuando empezaron a tomar las decisiones para ser esos países pacíficos, que en muchos momentos no lo fueron,
después de la Segunda Guerra Mundial, no eran los países ricos que hoy conocemos. Y ahí asumieron 3 caminos para diseñar su convivencia futura. El primero era generar un mercado fuerte. El segundo, tener un Estado que funcione. Pero el tercero era tener una familia viable, donde aquellos que están creciendo, niños y jóvenes, pudieran gozar de aquello tan importante que es el afecto, el que tiene valor, mucho valor, y no tiene precio. La tercera acción a la que llama Francisco es a implicar. Implicar a los jóvenes en los procesos de decisión, cosa que no es fácil porque son rebeldes, contestatarios, porque en algunas ocasiones son obcecados. Sin embargo, necesario hacerlos. En su propia gestión del conocimiento, superando aquella visión de la educación bancaria a la que hacía referencia el gran educador latinoamericano Pablo Freire. Es decir, que concibo como alguien en quien deposito mis conocimientos. Implicar también a los papás en los procesos educativos, para que reconozcan que sin ellos la escuela es poco lo que puede hacer. Implicar a la comunidad, para que defienda y apoye y proteja a la escuela, sea pública o no, como un bien público que es. Destruir escuelas es relativamente una tarea fácil. Reconstruirlas es mucho más difícil. Hagamos cosas para que no se vuelva profecía el libro del mismo Freire a quien he citado, que lleva por título Un mundo sin escuelas. Muchas gracias por su cariño, por su apoyo, por su generosidad para con nosotros. Particularmente lo digo en nombre de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Dios los bendiga.